y uno se encuentra expresiones como el de una señora que me decía el viernes en Caucasia: Señor, qué felicidad tan grande, es la primera vez que ese caño se crece y que a mí no se me mojan los colchoncitos, porque la casa la subimos, lo que dicen ellos, aterramos, le subimos el nivel y allí se escapará al menos del 80% de las crecientes. Pero a esas familias que están viviendo en zonas de alto riesgo, que están viviendo cerca de los ríos, encima de los caños de aguas negras, fueron impulsados por políticos de la región a vivir así. Y nunca nadie les ayudó. Y les prometieron soluciones y traslados y canales de evacuación y alcantarillados y acueductos, y la gente no tiene nada. Y esa historia se repite por toda la geografía nacional. Y alguien tendría que estar denunciando eso, porque nuestras ciudades, nuestros pueblos están llenos de casos como ese. Medellín está haciendo una gestión muy responsable cuando empieza a trasladar desde las zonas de alto riesgo, el basurero y demás zonas de mucho problema, empieza a trasladarlos hacia viviendas nuevas, pero eso no es lo que se está haciendo en el país. Y yo hago un llamado, y este foro debería ser también para eso, es para que se le ponga coto a estos políticos regionales que están jugando con la vida, con el patrimonio y con el bienestar de la gente. Ya para terminar, tenemos un proyecto para los arrendatarios. Es un proyecto que tiene el aval del Banco Interamericano de Desarrollo, que próximamente lo vamos a iniciar, para el arrendamiento social. Consiste en que una familia a una adecuada tasa de interés pueda hacer el ahorro, el 20% que requiere una corporación financiera para prestarle el 80% y volverse propietario. Este es un proyecto que nosotros pensamos que puede ser revolucionario, o como mínimo será otra línea de gestión de vivienda, de producción de vivienda para el país. Muchísimas gracias. Presentamos entonces al coordinador de la mesa, al ingeniero agrícola de la Universidad Nacional de Colombia, Gregory Mejía, especialista en biotecnología, magíster en ingeniería sanitaria y ambiental de la Universidad de Cantabria de España y candidato a doctor en ciencias agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, docente investigador de la Universidad CES. Como ponente experto, el ingeniero Carlos Viviesca Monsalves inicia su carrera académica y profesional como tecnólogo en construcciones civiles en el año 86 y luego se hace ingeniero civil en el 99 en la misma institución del Politécnico Colombiano Jaime Sase Cadavid. En los últimos años, su desempeño profesional se ha llevado a cabo en el sector de las organizaciones sociales y en la administración pública. Como coordinador de unidades de planeación y gestión y como formulador y ejecutor de proyectos en temas como juventud, formación para el trabajo y el desarrollo humano, ambiente, paz y convivencia, educación y participación social. En el año 2009 comienza sus estudios como maestro en estudios urbanos regionales de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Su compromiso actual es con Cofenagro Antioquia desde el año 2006 y en su cargo de profesional en gestión del conocimiento apoya y promueve procesos en este campo, al igual que en la innovación, tanto al interior de Cofenagro como en proyección hacia las empresas afiliadas. Estamos entonces en la temática Ciudad Invisible y Calidad de Vida, retos mayores en miradas de largo plazo. Del auditorio esperamos también preguntas. Buenas tardes ya. Un saludo especial a Gregory Mejía, que tiene la difícil tarea de coordinarnos a todos. Un agradecimiento a Ángela María Restrepo Yepes por la invitación hecha para participar en este foro, y a mis compañeros, al doctor Iván Azuat, a Juan Manuel Higuita, a María Clara Echeverría, amigos de Rimbus. Quería simplemente hacer una breve descripción, digamos, de elementos fundamentales de esta triada que se llama empleo, seguridad social y complejidad urbano-regional, entrando fundamentalmente a reivindicar, digamos, la importancia del trabajo como articulador. El trabajo para nosotros en las cajas de compensación familiar es el hecho central
el concepto como tal y las personas que de él lo disfrutan. Pero vamos a trabajar también, la idea es trabajar el concepto de seguridad social como indicador del desarrollo económico con equidad y ligarlo a lo que nosotros, a lo que digamos se ha estado construyendo como ciudades y regiones, como territorios económicos, pero no en estricto sentido desde lo que ahora manejamos como economía o economicismo, sino como la economía real al servicio de la sociedad. Fundamentalmente 3 o 4 ideas. Una es el trabajo como articulador de las políticas económicas y políticas sociales. Creemos que hay un esfuerzo grande y una oportunidad enorme, todavía no digamos explotada. Históricamente hemos perdido oportunidades generación tras generación de lograr que el trabajo sea aquel asunto en el cual uno se haga valioso, uno se sienta persona, uno se sienta digno, y el trabajo que la mayoría digamos que logramos tener esa posibilidad enorme de hacer lo que queremos hacer, de trabajar en lo que queremos trabajar. Digamos que ese es el punto que queremos reivindicar, el trabajo como la dignidad, como un asunto de desarrollo de la dignidad humana. También la seguridad social como un indicador de desarrollo económico con equidad, es decir, si avanzamos hacia una seguridad social universal, hacia la posibilidad de construir economía y de generar riqueza y de distribuir riqueza desde una perspectiva de equidad, creemos que ahí hay una oportunidad enorme y consideramos que conceptos como innovación productiva y social, generación de empleo y emprendimiento en este momento son, digamos, asuntos de absoluta contemporaneidad, pero que están en riesgo de una u otra manera de quedar relegados en la generación actual. Es decir, seguimos como sociedad y seguimos como ciudad todavía pensando asuntos como el emprendimiento sin seguridad social, seguimos motivando y promoviendo y premiando la generación de nuevas empresas sin seguridad social, hacemos análisis y premiamos empresas, emprendimientos solo sobre la perspectiva económica y financiera. Consideramos que si una empresa es sostenible financieramente, se puede premiar sin revisar si en el fondo esa empresa está presentando unas posibilidades de sostenibilidad a causa o como consecuencia de la disminución de los derechos de las personas que van a estar asociadas a esos emprendimientos. Entonces ahí estamos, digamos, de una u otra manera repitiendo la historia y perpetuando la situación. Creo que la ciudad, en términos de generación de empleo, también debe de hacer un esfuerzo importante. En el último plan de desarrollo logramos como Consejo Territorial de Planeación que la alcaldía hablara no tanto de empleo digno, sino de empleo decente, fundamentalmente, que incluye, además de ciertos asuntos de vital importancia como el que nosotros reivindicamos de la seguridad social, pero el empleo decente también valora y pone en el centro de la situación y de la relación laboral los derechos sindicales y los derechos de asociación de los trabajadores. Entonces creemos que hay una potencialidad enorme. Y la innovación productiva y social, si no logramos hacerlo con una capacidad instalada y ampliando esa capacidad instalada de la seguridad social hacia esas nuevas creaciones que vamos a hacer como sociedad, pues estaríamos nuevamente perdiendo una oportunidad histórica. Igual pasa con el concepto de ciudades y regiones como territorios económicos. Creo que seguimos trabajando unos pensamientos y unas acciones por un gran esfuerzo que se hace en los círculos, digamos, académicos, incluso en los espacios de formulación de política. Seguimos por mucho esfuerzo que se hace para lograr una integración de regiones y de ciudades y de territorios, no lo logramos. O sea, es casi un asunto, digámoslo de alguna manera, atávico, que cuando hablamos de desarrollo económico y estamos hablando de planeación urbana, estamos hablando de Medellín. O sea, cuando estamos construyendo políticas y propuestas de trabajo en términos de empleo, generación de empresas, construcción de vivienda, estamos hablando fundamentalmente de Medellín. Tal vez en el tema de vivienda es lo único que hemos logrado nosotros, cuando digo nosotros, es la colectividad que hay alrededor de estas problemáticas y de estos problemas de la mano con la administración, pero fundamentalmente ahí siempre estamos pegados a territorios específicos que se llama Medellín.
no somos capaces de construir relaciones ni siquiera con el Valle de Aburrá, ni siquiera con una ciudad tan industrial y tan potente como Itagüí. No nos dan las capacidades institucionales para hacer eso, y por eso vamos a una competitividad que no es sistémica, sino una competitividad fundamentalmente individual, por empresa, y no ligada al territorio, no desarrollada en parejo con las capacidades y las potencialidades de la gente. Por eso esa sostenibilidad empresarial se hace tan difícil, y por eso es que vemos nacer y morir tantas empresas de una manera tan en corto plazo, y esa productividad social ligada a este sistema de trabajo también viene, digamos, de alguna manera debilitándose. No somos todavía una sociedad, y cuando hablamos de una sociedad es estos dos territorios, el Valle de Aburrá y yo me imagino por lo menos la conexión con el oriente cercano. Esos dos territorios todavía no somos, digamos, socialmente productivos. Necesitamos hacer un esfuerzo enorme en términos de capacidades empresariales, pero también de capacidades laborales. Creo que ahí, en esas dos relaciones entre seguridad social como indicador de desarrollo económico y esas ciudades y regiones como territorios económicos, tendríamos una posibilidad enorme si pudiéramos hacerlo, pero es necesario evitar la exclusión social y garantizar la ciudadanía urbana. O sea, consideramos que no hay todavía un desarrollo que nos permita a nosotros como ciudadanos, un desarrollo conceptual, un desarrollo de políticas que nos permita a estos territorios trabajar de manera integrada. Hay que asegurar la dignidad humana asociada a la garantía de derechos, y desde la seguridad social debemos lograr transformaciones urbanas con competitividad y creación de nuevos perfiles laborales. Nosotros estamos como ciudad impulsando procesos como los clústeres, a los cuales les tenemos mucha confianza y los cuales han dado bastantes resultados, pero alrededor de esos clústeres tenemos que ser capaces nosotros de construir, digamos, conexiones sistémicas con los procesos barriales y comunitarios de creación y de capacidades y de producciones, porque si no hacemos eso, entonces lo que estaremos haciendo sería empoderando unos sectores con unas fortalezas económicas y un nivel de patrimonio enorme en contrastación a unas comunidades debatiéndose en unos círculos económicos deprimidos. Y es necesario lograr transformaciones urbanas con competitividad y creación, decía ya, con creación de nuevos perfiles laborales, y considerar, insistimos en eso, diversos escenarios urbanos regionales para un desarrollo económico territorial. Los retos ahí entonces es la creación de riqueza con redistribución efectiva y generación de equidad, una generación de empleo para la mayoría, una transformación productiva con especialización tecnológica y agregación de valor, pero no una tecnología que nos desborde. Como sociedad tenemos una capacidad enorme de desarrollar tecnologías. El doctor, el decano de la Facultad de Medicina de acá del CES ahora nos estaba dando una cátedra de nuevas palabras que todavía es difícil, digamos, entrar a comprender. El doctor Julián Osorio nos hablaba de palabras que en términos tecnológicos como ciudadanos todavía nos queda difícil integrar a nuestro discurso y a nuestra práctica. Tenemos que lograr impulsos colectivos a territorios con oportunidades para todos, y fundamentalmente equilibrar el desarrollo tecnológico con el pensamiento y la formación de ciudadanos en una sana convivencia entre tecnología y sus usos urbanos. Creo que como sociedad y como humanidad estamos un poco desbordados en términos de la tecnología. La tecnología va más allá de lo que somos capaces de hacer nosotros mismos, y nuestra vida cotidiana se deprime y está cada vez más mediatizada por una tecnología que nosotros en lo fundamental no somos capaces de manejar. Entonces ahí faltaría, digamos, una correlación interesante y importante entre esos dos asuntos, tecnología y desarrollos urbanos. Muchas gracias. Profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia, arquitecta de la misma universidad, especialista en vivienda y planeación, fundadora, docente e investigadora de esta universidad del programa de estudio de vivienda en América Latina, de la Escuela Hábitat y de la Maestría en Hábitat. Línea de investigación: Hábitat, Territorio y Territorialidad.
Coordinadora académica de los proyectos de investigación aplicada a la construcción social del hábitat en la Comuna 1, Popular y 8, Villahermosa, de 2010 al 2011, y la Comuna 2, Santa Cruz. Ha sido directora del CEAP en varias ocasiones, decana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional sede Medellín, vicerrectora de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, miembro Junta Técnica Plan Estratégico de Medellín y Área Metropolitana, coordinadora de la Estrategia de Regionalización en Ciencia y Tecnología del país en Colciencias, y cuenta con múltiples publicaciones y participaciones en eventos. Buen día para todos y sobre todo un saludo y un agradecimiento a Ángela y al CES por la invitación a participar en este evento. Voy a utilizar en este cortico tiempo una parte como más poética y una parte como más analítica, y va a imbricar menos murallas, menos exclusiones, menos vergüenza de nuestros propios cuerpos. ¿Me pueden apagar estas luces, por favor? Para que vean alemán. Menos vergüenza de nuestros propios cuerpos étnicos, sociales e individuales. Menos razones artificiales para excluirnos y más reconocimiento a la esencia de nuestra propia naturaleza humana, muy humana. Este trabajo utiliza pues varios materiales que yo había preparado anteriormente. Un congreso que habíamos hecho con Asmedas, no lo puse ahí porque se me olvidó por la noche ponerlo, el nombre me fue de la cabeza, que era un trabajo sobre un congreso de vivienda y hábitat saludable precisamente. Y los archivos utilizan el material, las imágenes míos, tanto como de un proyecto de construcción social del hábitat, que dicho sea de paso, yo había puesto, y Ángela por las carreras, la coordinación académica está a mi cargo, y también de la profesora María Cecilia Monera, que está aquí presente. Relato 1. De noche, las calles para recoger basuras. Al amanecer, las calles para dormir. En la mañana, calles donde los pasos en su oído lo despiertan. Si no lo hizo antes, un guarda con una patada señalando que es hora de levantarse. Ni cuerpo, ni espacio, ni tiempo, ni intimidad, ni techo. En Colombia la gente se enferma y se muere de hábitat. El hábitat, la habitabilidad, la salubridad, la estabilidad son elementos centrales de nuestro enfoque. Y allí están las vulnerabilidades, las amenazas y riesgos. Se muere del hábitat porque las condiciones del hábitat producen, de un lado, desastres, inundaciones, avalanchas, deslizamientos; de otro, por las presiones y conflictos en relación con la tierra y el hábitat. O sea, ¿quién posee esas tierras? Produce desplazamiento forzado rural e interurbano y desplazamiento forzoso. El desplazamiento forzoso es institucionalmente configurado, ya sea para trasladar a las personas que se plantean por alto riesgo o que se plantea por obra pública. El control territorial y la amenaza y las extorsiones que ocurren en los barrios, dicho sea de paso, llevamos 15 días de balaceras en los alrededores de Villatina y Caicedo. El control territorial y las extorsiones son un elemento central en la parte psíquica de la población nuestra. El hacinamiento que viven grandes sectores de la población nuestra y que hoy por hoy, inclusive con los nuevos proyectos de vivienda, a veces se estimulan, está generando o propiciando o creando espacios propicios para la violencia intrafamiliar, el incesto, la violación y el abuso. La ubicación en sectores críticos de mucha población que no les permite tener acceso a los servicios, a la protección y a la salud. La sobrevivencia que mucha gente hace en estas ciudades y la inseguridad alimentaria que vivimos dentro de ellas es otro tema referido al hábitat. La situación de calle, de jóvenes, niños y adultos mayores también tiene que ver con esta muerte o esta enfermedad. La discapacidad y los hábitats que tenemos con dificultades enormes para la movilidad. Los accidentes viales han sido diagnosticados por la comunidad en las comunas 1, 8 y 2 como un elemento importantísimo y un elemento de producción de accidentes. Accidentes domésticos por mal uso de la energía, accidentes geográficos como que un niño se nos caiga a una quebrada, accidentes domésticos como que miles de niños caen de las terrazas, ¿sí?, de nuestros sectores populares, y en particular el saneamiento, el mal manejo de las aguas,
que produce enfermedades gastrointestinales o la reproducción de enfermedades como el dengue, la malaria, el TBC, neumonía, hepatitis. O sea, vemos que la relación entre la habitabilidad, la salubridad del hábitat y la estabilidad y la permanencia es central para la salud mental, tanto como para la salud física. Aquí hay unos ejemplos pues, de algunos casos. En la parte de abajo están desplazados a la derecha, desplazados de las regiones hacia la ciudad, a la izquierda desplazados intraurbanos, en el centro Villatina cuando tuvo el derrumbe, el cobro de servicios públicos en estos contadores de la derecha al centro, el hacinamiento en toda la mitad, ¿sí? La dificultad de movilidad de una señora anciana, tendrá unos 80 años, por allá por Golondrinas, por el barrio Golondrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos muestra las grandes relaciones entre el hábitat y la posibilidad de construir realmente espacios seguros, saludables, etcétera. Relato 2. Él amanece mirando los nuevos palos. Este es un desplazado, una fotografía del CINEP de hace muchísimos años. Él amanece mirando los nuevos palos, sobre los que tiende el plástico negro con el cual cubrió ese pedazo de tierra, y el cajón de madera donde guarda trastos y piezas que van reconociendo y transformando como útiles, para construir a su vez algo útil, para lograr de su vida un nuevo sentido, también útil. Un tornillo, una estaca, un papel, una cinta, todo se vuelve esencialmente útil ante ese vacío de soportes materiales para desplegar su vida. Ese aprovechar todo en un lugar y un momento se va desenroscando a través del camino abajo recorrido por las calles de recolecciones de piezas, que luego tendrán nuevas significaciones. Sobrantes de grasas serán apreciados como carne, frutas machacadas, bocados de dulzura, cabeza desgarrada, muñeca de ilusión, trapos raídos, manta cálida. Ni tiempo, ni espacio, ni cuerpo, ni intimidad le han sido propios. Punto de partida primero, el ser en el centro. Aquí pues básicamente el enfoque nuestro es el sujeto individual y colectivo, íntimo, familiar y doméstico, la vida doméstica del hogar, no solamente la familia, como elemento clave. No me va a detener, pero nosotros no podemos construir política de hábitat si no estamos pensando en quiénes son esos seres humanos. Esos seres humanos que tenemos que saber cómo viven, cómo construyen, cómo se relacionan, cómo producen, cómo sobreviven y cómo significan su mundo, con memorias, lenguajes, creencias, socialidades. Todo esto es un planteamiento que no me va a detener porque tenemos 8 minutos, que en esencia lo que plantea es ojo con el viviendismo. Necesitamos y tenemos déficit de vivienda, pero tenemos que tejer entornos habitables relacionados con la parte significativa y significacional de los seres humanos. Todos tienen procedencias, historias, etc. Otro elemento central, derechos como principio sustancial. No va a tener los derechos que tienen que ver con la ciudad, derecho a la ciudad, derecho a la protección de moradores, al suelo, acceso al suelo, derecho a la vivienda que está en la Constitución, a la salud, etcétera, etcétera. Otro elemento central como punto de entrada es el hábitat como una trama de vida. Es una trama de relaciones de la vida humana, que es esa trama que es esencial a la posibilidad de desenvolver y realizar su existencia cotidiana. Entonces, cuando miramos los proyectos que han sido señalados aquí cuantitativamente como un gran logro, vemos que son fuertemente desestabilizadores de esas tramas humanas. O sea, han desarticulado las tramas de socialidad, las tramas vecinales, las tramas de solidaridad, las tramas económicas. Y la desarticulación económica es simplemente despojar a la comunidad de su posibilidad de sobrevivir en una ciudad donde apenas trata uno o unos sectores de no morirse. Entonces, desenvolvimiento y realización de la existencia cotidiana está en una relación que es indisoluble: seres, espacios y tiempo. Bueno, el otro elemento central, la habitabilidad y la sostenibilidad social y ambiental. La habitabilidad no solamente es un asunto objetivo, claro que hay elementos objetivos, que se tenga agua potable, que se tenga posibilidad de saneamiento ambiental, que no me moje, etcétera, etcétera. Esos son elementos objetivos, pero se refiere también a un orden individual, cultural y social, y que no solo depende de la vivienda, pero aunque no solamente depende de la vivienda, de la casa y del uso del suelo, estos sí acaban siendo posibilitadores o niegan, la posibilidad de esa habitabilidad. Muchas viviendas nuevas están negando habitabilidad. Eso es lo más triste. Relato 3.
los que pasan a esto. Trastocados sus lugares, sus espacios, su inserción en la ciudad, de su rancho artesanal pasa a aquel espacio formal, empañetado, que sin conocerlo le fuera entregado para reasentarse. Sueño de progreso, paredes blancas, pisos lisos, baño de taza, cocina delimitada. Ciudad desaparecida, vecinos perdidos, sobrevivencia embolatada. Hoy su tiempo, su espacio, su cuerpo, su vecindario y su identidad serán nuevamente un albur. La salud, como la vivienda, ha experimentado tránsitos desde la comprensión de esta como realidad existencial, como concepto y como sistema social. Y ha pasado y transitado de ser considerada derecho humano a ser un servicio o mejor una mercancía. Esta tensión entre derecho humano y o servicio y mercancía conlleva obviamente serios retos dada la incompatibilidad que hay entre ellos. Sobre el concepto de salud, yo pues indagué algunos elementos, claro que estoy hablando aquí entre expertos en salud y yo soy lega, pero de todas maneras sobre el concepto de salud encontramos que ese concepto que fuimos desentrañando en un trabajo de Talavera y algunos otros que vamos mirando adelante, digamos, nos va llenando de relaciones y de coincidencias conceptuales con respecto de estos temas, igual que me encantó oír a la doctora Carmen Elena Vargas. O sea, en ese planteamiento encuentro fuertes coincidencias, cosas muy hermosas, con muchos asuntos que se ha hablado de la trama que tenemos que proteger, ¿cierto? Entonces, aquí no solo ausencia de enfermedad, sino que implica el ser humano total, un desarrollo integral con eficiencia, funcionalidad mental. La parte mental en nuestras ciudades, por Dios, en este Medellín todos estamos locos, paranoicos, muertos del miedo, no sabemos qué nos va a pasar. Llega mi empleada un día antes a mi casa porque se vino porque estaban tirando bala. Pues por Dios, ¿cierto? ¿Qué pasa con esas luchas territoriales? Eso es hábitat mental del cuerpo y social, derecho, y también habla de autonomía, libertad, el derecho a escoger. O sea, estos proyectos en los que la persona no puede escoger a dónde va, con quién se va, con quién habita, cómo construye o no una posibilidad de tener un taller, una tienda, o sea, ojo, el vivientismo nos hace daño, estamos desbaratando la trama vecinal nuestra. Ese es un tema porque es que hemos caído y venimos desde años en eso y creo que tenemos mucho para hablar de libertad, de solidaridad, etc. Salud abarca un desarrollo integral, no me voy a entrar mucho ahí, tiene una concepción dinámica porque cambia, es cambiante según las condiciones y según las ideas de las sociedades. Obviamente una salud mental nuestra no va a ser igual a la de una mujer árabe que se siente muy saludable mentalmente allá, nosotros nos enloqueceríamos. Pues el Congreso de Médicos Biólogos plantea una salud de una manera más global, habla manera de vida autónoma, con libertad de escoger, por tanto de estar informado y con sentido crítico, solidaria, colaborando con los demás, y alegre. O sea, es que la alegría, nosotros afortunadamente seguimos siendo alegres como población. Cuando se va asumiendo la propia realización, la realización del ser es una de las esencias centrales de la salud, de la sociedad, del sentido de la vida. Ser individual y colectivo. La salud es definitoria de la felicidad personal y colectiva. No se trata de un fin en sí mismo, sino de una condición necesaria para una vida plena, etc. Y en el hábitat igualmente. ¿Cómo entonces el hábitat o la vivienda que estamos propiciando permiten o impiden la libertad, la solidaridad y la autonomía? O sea, que a una persona que está en un barrio, se me acabó el tiempo, es que esto es muy emocionante, es que uno quiere mucho lo que trabaja, ¿cierto? Que a una persona que está en el barrio vengan y le traigan un proyecto y no tengan la capacidad de decidir qué va a hacer de su espacio. La Constitución en el segundo artículo habla de el derecho a decidir sobre los asuntos que lo afectan, y por allá en varias partes, pero, ojo, bueno, en un rincón del cuarto que alberga 5 camas, el otro relato, en un rincón del cuarto que alberga 5 camas alquiladas por 12 horas, duerme de 5 de la mañana a 12 del día, amarra su bolsa del marco de su cabecera, duerme con un ojo alerta, y ante cada movimiento estira la mano para atrapar al posible intruso. De la cama a la fila del inodoro a la ducha, de la ducha a la cama, medio cubierta para colarse en la blusa
que les servirá para salir a buscar un tragadero para lograr un café con un bocado. Deambula de calle en calle, de silla en silla, vende, compra, 1, 2 o 3 bombillos más que le permitan otro paso por el tragadero, por la pieza, por la cama, por el baño, por la puerta. Ni tiempo, ni espacio, ni cuerpo, ni intimidad le han sido propios, inquilinatos. Salud mental. Mi contraste imagen es de la calle, es de Ciencias de la Salud de la UPB, me pareció muy interesante porque el artículo era Ciencias de la Salud y los niños de la calle. Si se acepta que lo que da sentido a la calidad de vida de una persona es precisamente la percepción individual de su bienestar, es en su mente donde se expresa de manera concreta la condición de salud. Perdón, esto no es mío, estos todos son textos de trabajo sobre salud, ahí están citados. Es en su mente donde se expresa de manera concreta la condición de salud, es decir, su experiencia interna, pensamientos, afectividad y relaciones con el entorno. Las dimensiones psicológicas y sociales de la salud y de la enfermedad se plantean con verdadera importancia, lo cual se relaciona en el hábitat también, o en conexión con el hábitat. Entonces, digamos, ahí está el tema pues, de la salud mental como un elemento clave. Factores determinantes: la atención sanitaria, los factores biológicos, el medio ambiente, el estilo de vida. El estilo de vida es un elemento central del hábitat que se correlaciona con el estilo de vida y la salud, las decisiones del propio individuo con respecto a su estilo de vida. Somos portadores de memoria, de historia, etc. Relato 5. Levantada a las 4 para ganarle al día y a la llegada del agua, arregla desayunos y almuerzo y se despide temprano. Él queda en casa con sus hijos, sin saber ella qué ocurre en ese tiempo. Toma el colectivo hasta el metro y luego el bus cuesta arriba. Más arriba, en el penthouse de un edificio, toma su delantal blanco almidonado, un día como el de sus patrones, salvo por lo que sirve en la mesa, lo que tiende en la cama, lo que brilla en el piso, lo que guarda en la alacena. Al atardecer recoge, retorna al bus, al metro, al colectivo, a la loma, a la casa. Al anochecer, luces arriba y luces en los pies de la montaña. Ollas, lavadero, camas, plancha, esperan sus manos. Tareas, regaños, control de lo que la guardaba para cumplir su rol doméstico. 11 p.m, retorno al rincón, a la cama, a su cuarto. 12, sueño de 4 horas. Cuerpo móvil, un cuerpo sano. Un ser triste, enfermo, sin lo suyo. Ni tiempo, ni espacio, ni cuerpo, ni intimidad le han sido propios. Y ya simplemente en el plan de desarrollo de Medellín, pues poco se trabajó con una esencia profunda el asunto de la producción alimentaria inclusive y urbana. Nosotros con María Cecilia estamos hablando de una noción de paisajismo urbano alimentario. O sea, no podemos seguir haciendo paisajismos y ciudades verdes que no sean conscientes del valor de la tierra como productora de alimentos. Pero por el otro lado, en salud, todo estaba centrado sobre la atención de servicios de salud. Todo estaba centrado en ese problema. Y yo planteaba, dentro del Consejo de la Ciudad, un programa prioritario de salud pública en prevención de riesgos y enfermedades a partir de la creación de condiciones adecuadas de hábitat y habitabilidad. Hábitats saludables y seguros, social, mental, física y fisiológicamente. Garantía de servicios y condiciones espaciales de hábitats críticos y a poblaciones en vulnerabilidad. Desplazamiento en calle, mujeres cabeza de familia, riesgo ambiental y, dicho sea de paso, cárceles, porque estamos reproduciendo enfermedades gravísimas, fisiológicas, pero sobre todo mentales y sociales. Y estas fotografías fueron tomadas al principio de este año en un recorrido que hicimos con en la Comuna 2, en todos unos corazones de manzana. No más miren las condiciones de... Es que aquí no tengo conecto. Miren las condiciones simplemente de salud que se derivan de ahí. Ahí vive gente. Esos caños están ahí al lado de esa casa donde vamos a circular. Gracias. Invitamos ahora al arquitecto Juan Manuel Patiño Marín, arquitecto de la Escuela de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en planeación urbana regional con énfasis en medio ambiente en la Universidad Nacional de Colombia. Adelante estudios en gestión urbana en el Instituto de Planeación Urbano de Curitiba, Brasil. Actualmente es candidato a maestría en desarrollo de Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Se desempeña como subdirector de Planeación Territorial en el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, profesor de urbanismo e investigador del Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo
de la misma escuela, promotor y gestor del Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de la Universidad Pontificia, profesor de posgrado en gestión urbana. Se ha desempeñado como subdirector de planeación y jefe de la unidad de planificación ambiental y psicoespacial del área metropolitana del Valle Rural, coordinador del taller de ordenamiento territorial metropolitano para el Valle de Aburrá y subdirector de proyectos metropolitanos del área metropolitana del Valle de Aburrá. Buenos días para todos. Un saludo muy especial a la universidad por la invitación y a todos los organizadores. Yo rápidamente voy a tratar, después de esos 5 maravillosos relatos de María Clara, intentaré sacar algunas conclusiones que tienen que ver un poco más con el tema del hábitat, pero del hábitat regional. Yo pondría algunos puntos en consideración para luego lanzar un par de cuestionamientos. Estos puntos tienen que ver primero con la dependencia regional. Hay que entender, y lo decía Carlos ahora, hay que entender a Medellín en un entorno del que depende. El Valle de Aburrá asienta el 60% de la población de Antioquia y está en cerca del 1% del territorio de Antioquia. Depende de todos los bienes y servicios que hay en el entorno. Hay que entender también las características del Valle de Aburrá y su ocupación. Hay un crecimiento avanzado y excesivo urbano que ha generado un proceso de conurbación bastante fuerte entre los municipios, y voy a retomar una frase de Sergio Bustamante cuando era director del área metropolitana. Hablaba del Valle de Aburrá como una ciudad que se asienta en el territorio de 10 municipios. Es una ciudad porque cada uno en sí mismo no puede funcionar, el uno depende del otro, los 10 municipios dependen de todos ellos mismos para su funcionamiento. El otro tema importante es el aislamiento físico que tenemos con el resto de las subregiones. Intentamos hacer unas infraestructuras para conectar estos territorios, infraestructuras además bastante complejas, porque atravesar las montañas o subirnos en carreteras por las montañas es bastante complicado. Un ordenamiento territorial municipalista, y esto también es importante porque la sumatoria de las propuestas de ordenamiento y de ocupación del territorio, la sumatoria de todos los municipios no hacen el ordenamiento regional. Esto hay que entenderlo también desde, digamos, desde un zoom regional y bajar a las propuestas municipales. Hay una falta de suelo en el núcleo conurbado bastante evidente, y hay una suburbanización de los municipios, de los municipios que tienen suelo potencial para futuro crecimiento. También se suma a esto la cantidad de problemas culturales que tenemos en nuestro territorio en torno a la ilegalidad, acompañado de la falta de control. Digamos que hay una conciencia de que las cosas pueden hacerse de manera ilegal y luego buscar legalizarse. Hay una ocupación indebida del suelo. Eso es importante tenerlo en cuenta porque hay mucho suelo, digamos suelo de alto riesgo, con una amenaza bastante alta y ocupado obviamente por, en su mayoría, no todo, pero en su mayoría por poblaciones más vulnerables. Quedan entonces dos cuestionamientos. ¿Cuál es la ciudad del futuro que tenemos prevista para Medellín y el Valle de Aburrá? ¿Cómo es esa metrópoli del futuro? La demanda del suelo sería uno de los retos. ¿Hacia dónde crece con la tasa de crecimiento, no solo la natural que tiene el Valle de Aburrá, sino también con toda la población que llega a nuestro territorio, y los servicios que se requieren para esa demanda de suelo? No es simplemente el cómo y para dónde crecemos, sino también qué capacidad tenemos de prestar servicios a esos nuevos suelos
que se desarrolle. ¿Cómo enfrentarnos entonces a una propuesta de desarrollo sostenible? Ahora lo hablaba la profesora Carmen Elena, es la sostenibilidad del territorio, pero también enfocada a cómo es sostenible este territorio para la población que tenemos allá adentro. Y hay que entender entonces la región central con todas sus características que tiene en su interior. La propuesta regional, como lo decía ahora, no es una sumatoria de propuestas municipales. Esto requiere de una propuesta más sostenible y que busque de alguna manera un reparto equitativo de cargas y beneficios. El suelo más costoso está acá, pero el suelo del que dependemos ambientalmente está afuera y está más barato y está siendo comprado por los especuladores de suelo a precios supremamente bajos, porque hay más oportunidad, probablemente, supuestamente, hay más oportunidad para la población que está allá afuera venir aquí con los pocos recursos que le dan por su suelo para que luego sea suburbanizado. Este es uno de los problemas más graves que encontramos en el tema de sostenibilidad regional. Entonces requiere un modelo más equitativo y hablaría también de dos políticas desde el punto de vista urbano. Ya me acerco un poco más a Medellín. El tema de hacia dónde crecemos. ¿Qué hacemos cuando hay una demanda tan alta para la localización de vivienda? Pero una demanda es cuál es el suelo que requerimos para desarrollar estos nuevos soluciones habitacionales, que como decía María Clara ahora, no son un número de viviendas, no son 20.000 viviendas, son 20.000 viviendas que requieren de todo el entorno de la vivienda, espacio público, servicios, transporte, y que no es solamente pensar en cuántas unidades y cuántos subsidios tengo para construir el mayor número de viviendas. Entonces hay que pensar en un concepto que yo he venido trabajando hace un poco, y es la reproducción del suelo urbano. O sea, reproducción del suelo urbano. Aquí hay dos caminos, por lo menos para Medellín. No contaría todos los municipios del Valle de Aburrá porque hay algunos que tienen condiciones distintas, pero por lo menos para el casco conurbado es importante pensar en esa reproducción en dos caminos: la renovación urbana, pero la renovación sostenible. O sea, hay una capacidad del suelo, hay una capacidad del territorio para la población que se siente allí, o sea, no es limitada la capacidad que tiene. Tenemos en este momento en Medellín cerca de 565 hectáreas de suelo para renovar y redesarrollar. Suelo que, si revisamos el entorno de la Alpujarra, suelos de 2 pisos, con todas las infraestructuras más importantes: transporte público, corredor de Metro Plus, corredor de metro, infraestructura de servicios públicos pegados a la parrilla de servicios públicos del centro, y son territorios con edificaciones de 1 y 2 pisos y ocupadas en su mayoría por chatarra. No quiere decir que estas actividades no puedan estar en la ciudad, sí tienen que estar en la ciudad, pero no es posible que, como las imágenes que mostraba María Clara ahorita, la gente tenga que estar viviendo en territorios sin todo ese acceso a bienes y servicios, mientras que hay territorios que podrían ofrecer más este tipo de bienes. Es necesario entonces atender un poco y una intervención del Estado para que esos suelos de renovación sean intervenidos. El valor del suelo para renovar hoy en Medellín y en Colombia en general es supremamente alto, y hace imposible un proceso de renovación que permita abrir suelos para vivienda de interés social, por ejemplo. Y el otro tema, el otro camino es el mejoramiento integral. Digamos que es la solución al problema que ya es muy difícil reversar, y es esos suelos que ya tienen asentamientos que es difícil reubicar y que, como se hablaba ahorita, ya tienen un arraigo cultural y tienen unas condiciones bastante precarias. ¿Cómo buscar mejorar esas condiciones? ¿Cómo buscar mejorar las viviendas desde las cajas de compensación con los subsidios, pero además cómo mejorar los entornos de esa vivienda? No vale la pena mejorar
las condiciones interiores a la vivienda, cuando yo no tengo acceso a servicios, cuando yo no tengo cómo llegar a la vivienda, cuando yo no tengo transporte público o cuando tengo que tomar 2 sistemas de transporte para poder llegar a mi trabajo. Entonces hay condiciones de vida en suelos del Valle de Aburrá, especialmente de Medellín, especialmente en las laderas, que es necesario mejorar. Y son los 2 caminos sobre los cuales creo que hay que plantear una futura propuesta de ciudad para Medellín y para el Valle de Aburrá. Yo dejaría ahí para que podamos entrar a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Creo que no hay ninguna pregunta por parte del público. Yo quisiera mencionar algo y quisiera preguntarles a nuestros panelistas expertos el desarrollo económico que está teniendo Colombia y la globalización en la que estamos montada. ¿Creen ustedes que a mediano y a largo plazo habrá un mejoramiento en la calidad de vida, en el contexto de calidad de vida, como se ha mencionado en el foro, en nuestras urbes, o por el contrario atentarán en contra de lo mismo? Nunca jamás. Yo me atrevo a dar una respuesta desde mi óptica de los empleados formales. Yo decía ahora que la gente que gana menos salario están buscando viviendas muy baratas, y esos grupos poblacionales que ganan menos son los que están creciendo. O sea, es una gran mayoría de la gente que gana menos hoy que lo que hace un año esos mismos grupos ganaban. Entonces, el desarrollo económico tendrá que ser mucho más fuerte para redistribuir el ingreso, para que las familias puedan optar por mejores estándares de vida. A ver, yo creo que lo primero es la noción de desarrollo. ¿Sí? Yo considero que debemos hablar primero de desarrollo social y desarrollo equitativo, y para eso un desarrollo económico. No un desarrollo económico con equidad, lamentablemente diciéndole a Carlos eso, ¿cierto? Esa frase. ¿Sí? El desarrollo no puede considerarse como crecimiento, y tampoco la equidad puede considerarse como una distribución de las ganancias. Yo creo que esa es la teoría liberal pues más perversa, ¿cierto? Yo no creo que haya una distribución de ganancias en ninguna parte. Nosotros tenemos un planteamiento que de María Cecilia Morera sobre un desarrollo, ¿sí? Que es un tercer enfoque del desarrollo que tiene que ver con la potencialidad, digamos, desde lo histórico y desde lo cultural de las mismas comunidades, y no centrado, un desarrollo sociocultural múltiple, históricamente referenciado, pero no centrado en el crecimiento económico de la sociedad en general, por un lado, ¿cierto? Por el otro, yo creo que no, la distribución de ganancias es el error más grande. Ahora hablaba la doctora sobre la generación de capacidades. O sea, la generación de capacidades es un gran reto. Nosotros no podemos mantener a la gente recibiendo la distribución de ganancias y no pensando que tenemos que distribuir capitales, activos, capacidades, patrimonios de conocimiento, ¿cierto? A partir de los cuales la población misma se hace autogeneradora de sus potencialidades de desarrollo, y no está simplemente supeditada a lo que le quede de la repartición que alguien supuestamente hará, ¿cierto? Es que estamos totalmente pensando en 2 esquemas de desarrollo diferentes, y eso tiene que ver con todo esto de construcción social de los procesos, donde es generar las capacidades locales que permitan realmente. Todos los planteamientos asistencialistas son perversamente desiguales. Bueno, yo creo, y estoy de acuerdo con María Clara, que tiene que ver con el enfoque del desarrollo. Con el enfoque de desarrollo, porque hasta el momento, y lo que hemos visto, por lo menos en la ciudad, que vemos, en la ciudad visible, como habla el foro, es un enfoque supremamente economicista, digámoslo así, del desarrollo, o sea, el desarrollo con enfoque económico, el crecimiento económico. Y en ese sentido es imposible lograr no solo la calidad de vida, sino un territorio más sostenible si no entendemos un poco que ese desarrollo no puede ser solo crecimiento económico, sino que debe estar transversalizado por el crecimiento social
el crecimiento social y obviamente teniendo en cuenta lo cultural. Yo creo que la calidad, podemos ir impactando la calidad de vida con algunas acciones, pero realmente hay que pensar y hay que darle, digamos, un enfoque distinto a ese crecimiento y especialmente físico de la ciudad si queremos mejorar, impactar más la calidad de vida. Bueno, muchas gracias. Muy rápidamente. Sí. Yo diría, haría un refuerzo, digamos, al concepto de emprendimiento y, digamos, relacionado con la propuesta que presentaba ahorita en términos de relación con el trabajo también, de la necesidad de promover un emprendimiento social y colectivo mucho más, digamos, de una manera mucho más intencional, y la posibilidad de que esos emprendimientos colectivos incluso pudieran utilizar la figura de la cooperativa. Creo que en Colombia y en Antioquia específicamente, que nos hemos de alguna manera, digamos, vanagloriado y tenemos una historia, digamos, de cooperativismo importante, nos quedamos solo en el factor o de la cooperativa mirada como ese ejercicio, digamos, de acercamiento de personas alrededor de una necesidad específica, como las cooperativas mutuales o las cooperativas de ahorro y crédito. Pero en el mundo existen capacidades y existen, digamos, experiencias e historias para generar producción, o sea, empresas cooperativas dedicadas a la producción. Y ahí valdría la pena también incluir un concepto que se estaba manejando en el plan de desarrollo, que era la creación de unos empresarios tipo clase media que pudieran ayudar a construir una cadena mucho más fuerte entre esos grandes emprendimientos de lo que llamaríamos emprendimientos de alto impacto, que son los que promueven de alguna manera los clústeres, que son muy concentradores, ligarlos a unos emprendimientos de economías más barriales y de economías de subsistencia para lograr el enlace. O sea, habría necesidad también de implementar y promover algunos emprendimientos en ese intermedio, otros tipos de emprendimientos, digámoslo así. En la Comuna 2 tienen un proyecto que se llama Consumo Local Consciente y han planteado pues realmente como la importancia de tener unas redes sociales, económicas sociales, ¿cierto? Ahí está la economía cooperativa, la economía solidaria, que tiene que ver con la cooperativa, pero hay muchas otras formas de economía solidaria, y la economía social, que es toda esa cotidianidad, digamos, de transacciones, de intercambios, de canjes, de recursos, que son servicios que se prestan y se hacen trueques de servicios, y nosotros no sabemos nada de eso. Son los sistemas de operación de los acuerdos económicos de la comunidad, que si nosotros potenciamos, y por eso el hábitat se vuelve tan importante en términos físico-espaciales, porque lo posibilita, no, lo dejo ahí, pero como añadidito. ¿Sí? Muchas gracias. Muy rápidamente hay una pregunta. ¿Cuál es la opinión sobre la entrega de 100.000 viviendas gratis? ¿Cuál es su opinión? ¿Y no creen que su cubrimiento del 100% es negativo por nuestra cultura asistencialista de doble fe? A ver, las 100.000 viviendas, hay que decir una cosa, pues ojalá algún día a los pobres les toque, ojalá sí las hagan, ojalá las logren entregar y ojalá logren buenos barrios, pero como decía ahora, yo creo que eso implica un ejercicio de planeación y de diseño que no se está haciendo aún, y eso me preocupa. A ver, yo estoy de acuerdo con que el asistencialismo es malo, pero también estoy de acuerdo con lo que se planteaba ahora. Hay casos tan graves, que usted tiene que, ¿cómo es?, darle el trampolín para que se pueda montar a la red, ¿sí? Entonces me parece que eso es lo primero. O sea, nosotros nos escandalizamos porque se le da ayuda a no sé qué sectores de la producción o aranceles o no sé qué, nos escandalizamos porque se le está dando un subsidio, pero vamos a ver que tenemos gente desplazada, que tenemos gente con estos desastres naturales, socionaturales realmente, porque la vulnerabilidad social y el desastre natural, o sea que tenemos toda esta situación y vamos a escandalizarnos porque habría la posibilidad de que aquellos que viven en condiciones infrahumanas, miserables, tengan acceso. El problema son los criterios, porque si eso va a ser una cuestión clientelista, si es muy perverso, sí, pero que lo necesita, que hay gente que aquí no tiene con qué tomarse un tinto, no lo tiene,
¿sí? Entonces, pues de alguna manera es el trampolín, debería serlo. El problema es que las formas de producción de la vivienda, si quedan todas en un circuito que beneficia al inmobiliario y solamente a los propietarios y al sector financiero, y no las redes de economía popular, ¿sí? Social, que es lo que hay que cambiar, cómo hacer redes de economía social en la producción de vivienda para que se beneficien de esa famosa locomotorcita que estamos montando, pero que no es para la producción social, ¿sí? Bueno, hay un tema. Bueno, yo creo que para hacer estas 100.000 viviendas, y digamos que bienvenidos si son gratis para las personas de muy bajos recursos, que uno cuando recorre las comunas es que se da cuenta, y los barrios más populares es que se da cuenta en las condiciones que viven muchas personas. Y bienvenida a una vivienda para una persona que no tiene cómo acceder, a duras penas tiene cómo sobrevivir, en los relatos que nuestra María Clara describe claramente muchas de esas personas que viven en Medellín y en los municipios del Valle de Aburrá. Pero también tiene que ver con que ese tipo de vivienda, pues si bien es gratis, debe ser vivienda digna y debe ser vivienda con todas las condiciones necesarias. Y es que me da mucho susto porque es que regalado pues un golpe. No, yo creo que sí es vivienda que es gratis, pero tiene que ser vivienda con muy buenas características. Y otra cosa tiene que ver es con, lo hablaba ahorita, el entorno de la vivienda. Es que no es el número de viviendas que pueda hacer producción en serie de viviendas, sino la calidad y las condiciones con que pueda hacer esa vivienda. Yo prefiero que se haga menos de las 100.000, pero con muy buena calidad de vivienda en su entorno y al interior de la vivienda. Muchas gracias. La última pregunta yo creo que vamos de la mano a la primera respuesta, y yo creo que la doctora María Clara nos la podría redondear. El desarrollo desde el concepto capitalista, ¿cómo afectaría en nuestras urbes la capacidad instalada de las comunidades para visibilizar el potencial para transformar su propia realidad? Yo no soy experta en desarrollo, aquí voy a sentarle a María Cecilia, pero yo digo, no, ¿cómo afectaría? No, ¿cómo lo afectó ya? O sea, es que la urbe de nosotros es el resultado de un capitalismo salvaje que se desenvuelve en una sociedad como la nuestra, porque no es el capitalismo en Holanda, o sea, donde realmente se estableció un sistema de bienestar, gústenos o no, y el bienestar se empieza a desmontar como sistema cuando todos los países nórdicos lo tienen bien armado, ¿cierto? Porque allá puede ser muchas cosas, son muy capitalistas, pero en otras cosas, ojo, en educación y todo tienen un sistema muy desarrollado. Claro que nosotros tenemos mejor calidad en la universidad, o sea que tranquilos. Pero el tema es que esta es la ciudad que produce esa ciudad capitalista. O sea, ahí está claro, y con mayor razón más salvaje, con toda la apertura, con toda la competitividad, con todos estos procesos. Eso es clarísimo. O sea, no estamos transfiriendo capacidades, no estamos, el poder no se transfiere, porque ya lo sabemos también, pero no estamos realmente generando ningún esquema de producción estructurante, no estructural, porque es difícil cambiar las estructuras mundiales, pero estructurante, digamos, para que haya realmente equidad. Y ahí está otra vez la generación de unas oportunidades realmente estructuradoras de un sistema económico, y ahí sí hay que trabajarle fuertemente a eso, en toda actividad que hagamos, y obviamente sociopolítico. Bueno, muchas gracias. Una cosita chiquita, y es que, por ejemplo, para la construcción de equidad, en eso Juan Manuel es un experto. En Medellín, por ejemplo, en el Valle de Aburrá todavía falta hacer ese ejercicio de cargas y beneficios, el tema de distribución de plusvalías, es decir, aplicar un capitalismo real, o sea, realmente como debería de ser un capitalismo, implicaría que aquellos que tienen, digamos, capacidad de generar plusvalías tuvieran que, digamos, entregar una parte de esa plusvalía a la colectividad para desarrollar capacidades urbanas reales. Y eso en Colombia y en Medellín específicamente todavía tiene muy bajo desarrollo el tema de plusvalías y el tema de cargas y beneficios. Incluso la valorización todavía le tienen un miedo terrible en la ciudad de Medellín. Ok, muchas gracias a los panelistas, muy bien estuvo la discusión. Señores, entonces procedemos a la hora de almuerzo, es libre, entramos nuevamente, aquí los esperamos 1:45 de la tarde.
Buen provecho.